Mark O'Connell. Cómo ser una máquina. Breve nota sobre finales y principios. Sucedió que, no mucho después de que mi tiempo entre los transhumanistas hubiera tocado a su fin, me encontré tendido en una camilla de hospital, observando una gran pantalla de ordenador en la que se mostraba el interior de mi cuerpo. Observaba concretamente la carnosa pared de mi colon, complaciéndome, no sin cierto distanciamiento, al observar su limpieza. Las 24 horas que había aguardado sin comer, y la bárbara eficacia de la serie de laxantes que me habían prescrito, había dejado mis superficies interiores listas para aparecer en pantalla. Por mi parte, me hallaba en posición de observar todo aquello con desapego, antes que con horror, porque me acababa de dar una dosis de un apiáceo sintético extremadamente potente. ¿Podría ponerse de lado, por favor? Hacia la pantalla. Sí. Y doble las rodillas sobre el pecho. Vamos allá. Me habéis dicho que aquella dosis me haría dormir durante toda la coloscopía, pero no fue así. Sentí que podría haberme quedado dormido si hubiera querido, si me hubiese limitado a cerrar los ojos y me hubiese dejado llevar, pero descubrí que no estaba descontento por estar despierto. Ahora veía mi propio interior en una pantalla y me sentía en paz por primera vez desde hacía semanas, desde que había visto la sangre en la taza del inodoro, desde que había oído decir a mi médico que tenía que hacerme una colonoscopía, desde que afrontaba la posibilidad de tener un cáncer colorectal, la posibilidad de que, lejos de hallarme a mitad de camino en el viaje de mi vida, pudiera estallar llegando al final. Había sido un tiempo oscuro y constreñido, un tiempo de despertares al amanecer y sueños sofocantes, un tiempo de mortal inquietud en el baño, de sangre sobre el blanco de la cerámica. Había sido un tiempo en el que apagaba la radio del coche cuando emitían anuncios de seguros de vida, y en el que mi esposa y yo sonreíamos con algo menos de indulgencia ante las persistentes preguntas de nuestro hijo sobre la muerte. No por ello me sentía más atraído por la suspensión criónica, la emulación cerebral completa o la prolongación radical de la vida. No sentía una mayor necesidad de convertirme en máquina, pero tampoco era capaz de afrontar la perspectiva de mi propia mortalidad animal sin estremecerme. Lejos de ello, me estremecía constantemente. Me estremecía como si me fuera la vida en ello. Con respecto a la cuestión de mi propia mortalidad, me sentía mucho menos optimista de lo que me había mostrado cuando viajaba en el autobús de la inmortalidad. Obviamente, Roen tenía razón. Había pecado de mortalismo. Pero allí, en la camilla, a una paliativa distancia de todo lo que tenía que ver conmigo mismo, todo aquello era mera abstracción. Yo era un cuerpo físico que se veía a sí mismo en una pantalla y a la vez no era un cuerpo en absoluto, sino una conciencia o una sensación de conciencia. En la pantalla aparecía un instrumento metálico en forma de gancho, una cosita pequeña e íntimamente malévola dentro de aquel cuerpo que concebía como mío. Un pequeño movimiento, un desgarrón de carne, un poco de sangre, un retroceso. Eso entendí. Era la biopsia. La expresión máquina de carne me apareció de la nada, como para que me detuviera a examinarla. No pensé demasiado en ella mientras la retenía durante un momento antes de dejarla ir. Consideré con cierto desapego el desapego de mis propias consideraciones. Por primera vez pensaba con claridad, aunque difícilmente podría llamarse pensar a lo que hacía. Más bien estaba, definitiva y literalmente, mirándome el ombligo. Había optado por la sedación, porque temía la incomodidad de la penetración, pero ahora me alegraba de estar despierto, de presenciar aquella fusión del yo y tecnología, aquella disolución de fronteras. El efecto paradójico de aquella infiltración era que ahora me sentía inviolable, como si nada pudiera tocarme. Sentí que finalmente entendía que podía significar ser poshumano. Ahora puedo decir que, obviamente, era un efecto de la medicación, pero en aquel momento me pareció que era cosa de la tecnología.
unos minutos o unas horas después. Me era imposible saberlo y en cualquier caso también era irrelevante. Apareció a mi lado el gastroenterólogo que había realizado la prueba. Ahora me encontraba en otra parte, de regreso en la habitación donde me había insertado la cánula en la parte interior del codo, aunque no recordaba que me hubieran llevado allí. Era extraño, me dijo, una extraña inflamación, pero nada siniestro. Lo más probable es que fuera diverticulitis. Entonces, ¿no es cáncer? No, no es cáncer. Me dijo algunas cosas más, cuya idea clave era que no me estaba muriendo, no al menos de manera inmediata, y luego se fue. Cerré los ojos y volví a ver la pantalla, los espacios interiores, el blanco y limpio interior del cuerpo. El velo de los opiáceos se iba retirando de manera imperceptible. Por un momento había estado fuera de mí mismo, fuera del tiempo. Por un momento había sido uno con la tecnología. Me puse boca arriba en la camilla y miré la cánula que llevaba en el brazo, uno de los dos canales a través de los cuales la ciencia acababa de entrar en mi cuerpo. Lentamente apreté y aflojé la mano, escuchando el suave clic de los huesos y ligamentos de la muñeca, su arcana tecnología de flexión y torsión. Pensé en una pregunta que mi hijo nos había hecho a mi esposa y a mí unos días antes, mientras se miraba a su propia mano. ¿Por qué tenemos piel? Había preguntado como si se hubiera percatado de repente de un antiguo absurdo. Para cubrir nuestro esqueleto, le había respondido mi esposa. Me tendí de lado, cerré los ojos y me invadió una agradable sensación de alivio al ser consciente de lo que fuera que estuviera pasando dentro de mí no me iba a matar, que en un futuro inmediato mi esqueleto iba a seguir estando cubierto y que la maquinaria, el sustrato, seguiría funcionando, aunque quizá en lo sucesivo de forma un poco menos eficiente. Sentí que la distinción entre mi cuerpo y yo se disolvía, como un sueño de una suspensión imposible. Volví a mi ser, fuera lo que fuese lo que eso significaba. El problema de la muerte, para este animal en particular, en este caso concreto, se había resuelto. En el momento de redactar estas líneas, la campaña de Zoltan sigue en marcha. Roen sigue filmando y sigue preguntándole a la gente si quiere vivir para siempre y en caso de que no quiera, ¿por qué no? En el momento de redactar estas líneas todavía no se han transferido mentes. No se ha despertado ni resucitado a ningún paciente de su suspensión criónica. No se ha producido ninguna explosión de inteligencia artificial, ninguna singularidad tecnológica. Lamento decir que en el momento de redactar estas líneas, todos seguimos muriendo. Estando entre los transhumanistas, entre sus ideas, sus temores y deseos, a veces me daba por pensar que el futuro, si llegaba, los reivindicaría relegándolos al olvido. A veces me daba por pensar que la situación de nuestra especie podría cambiar de una forma tan radical en las décadas y siglos venideros que ya no haría falta hablar de una fusión de humanos y tecnología. En otras palabras, que podría dejar de tener sentido hablar como si tal distinción existiera. Y que, si acaso se llegaba a recordar a los transhumanistas lo más mínimo, se les consideraría una mera curiosidad histórica, un grupo de personas que hablaban en su propia época y a su manera febril de lo que de hecho iba a venir. Podría decirle al lector que yo he visto ese futuro, que traigo noticias de una gran convergencia y disolución que nos aguarda, pero en puridad solo puedo decir que he visto el presente, y el presente ya resulta lo bastante extraño como para lidiar con él, lleno de gente extraña, de ideas extrañas, de máquinas extrañas, y ese presente ni siquiera resulta cognoscible o comprensible, aunque al menos puede presenciarse, vislumbrado en breves destellos antes de que desaparezca, y ese presente es un lugar futurista muy similar al pasado, o al menos lo era en el momento en el que yo me topé con él, un momento que ya se desvanece en el olvido, en el recuerdo. Lo que acabé concluyendo es que no existe nada parecido a eso que llamamos futuro,
o que éste existe tan solo como una analogía alucinatoria del presente, un reconfrontante cuento de hadas o una escalofriante historia de terror que nos contamos a nosotros mismos para justificarnos o para condenar al mundo en el que vivimos actualmente, el mundo que se ha creado en torno a nosotros a partir de nuestros deseos y a nuestro pesar. Yo no soy, ni he sido nunca, transhumanista. Estoy seguro de que no querría vivir en su futuro, pero no siempre lo estoy de no vivir en su presente. Lo que quiero decir es que soy en parte máquina, codificada en el mundo, cifrada en sus extrañas e irresistibles señales. Me miro las manos mientras escribo, su hardware de carne y hueso, y observo las imágenes de estas palabras cuando aparecen en pantalla, en mi pantalla. Un bucle de realimentación de entrada y salida, un patrón algorítmico de señal y transmisión. Los datos, el código, la comunicación. Me viene a la mente una pregunta que me hizo Marlon Weber en mi última noche en Pittsburgh. Abajo, en el sótano, donde el aroma a caramelo del vapor de los cigarros electrónicos se mezclaba con el olor a sudor y a silicona quemada. Me preguntó, ¿y si ya estuviéramos viviendo en la singularidad? Y recuerdo que, mientras lo decía, cogió su teléfono móvil y lo sopesó en la mano con intención retórica. Lo hizo girar en el aire y volvió a atraparlo. Yo era consciente de que me estaba hablando del teléfono, pero también de todo aquello a lo que éste se hallaba vinculado. Las máquinas, los sistemas, la información, la inescrutable inmensidad del mundo. ¿Y si ha pasado ya?, recalcó. Yo le dije que era una buena pregunta y que tendría que pensar en ello.